todos y a todas. Como siempre, ya habéis oído varias veces aquí, pues lo tengo que empezar igual porque el lenguaje es bastante simple en España y es para mí un honor y un placer, como se ha dicho en otras presentaciones, pues estar aquí al lado de Peter. Cuando se dice que es un honor y es un placer, yo pienso que todos habéis sentido en algún momento, los que estéis aquí, a lo largo de las experiencias que habéis tenido, os habéis sentido tocados por las constelaciones, ¿no? Y ese estar tocados casi siempre, e independientemente de lo reverencial que cada uno sea, conlleva un agradecimiento a las personas que acompañan el proceso, ¿no? Y Peter para mí es uno de los más importantes porque yo hice la formación de constelaciones con él. Bien, para mí estar tocado por las constelaciones es un poco una comprensión de cierta trascendencia en el proceso de reconocimiento de lo que es y el proceso de crecimiento personal. Él fue mi maestro, hicimos la primera formación que hizo en Madrid y de esa jornada, de esa promoción salieron gente muy vinculada a la IDH y con gran protagonismo, que están por aquí, ¿no? Pues Paco Gómez, Mar Rodríguez, María Colodrón. Bueno, quiero decir que fue una buena formación. Y es un placer para mí porque en cada intercambio que yo he tenido con Peter siempre he aprendido algo y siempre me he enriquecido. Primero con la formación, ¿no? Al principio del congreso se hablaba de lo bueno, ¿no? De lo malo de lo bueno y de lo bueno que había en el congreso. Pues para mí todas las experiencias con Peter han tenido mucho de bondad. La formación, los talleres, y después ya sabéis que él dirige la Escuela Ecos, y la Escuela Ecos tiene una revista digital que saca un artículo cada vez que sale, y yo estoy siempre con la ansiedad porque todos los artículos que él presenta, sean o no directamente relacionados con las constelaciones, para mí tienen un interés y siempre me sirven a la hora de plantearme el trabajo. ¿Me permites? Sí. Aprovecho esto. El Ecos Boletín que sale cada 2 meses con este artículo, estoy siempre interesado en nuevos artículos, ¿no? Y si alguien ha escrito algo y le parece interesante, la verdad, si lo quiere ofrecer para publicarlo allí, yo estoy muy agradecido. Bueno, pues bien. Después también me ha servido mucho las conversaciones que hemos tenido. Me encanta hablar con él de cualquier cosa, ¿no? Relacionada con las constelaciones y con el crecimiento personal, con los planteamientos terapéuticos. Y después están también sus libros. Hoy vamos a hablar de uno, pero no es el primero. Él tiene 4 libros publicados en castellano y yo creo que de alguna manera todos sus libros son como una especie de compendio de detalles y conocimientos que toda la gente que estamos trabajando en constelaciones deberíamos conocer. Lo dije el día de la presentación, es decir, pienso que todo el mundo le debemos algo a Peter, sobre todo si no hemos tenido la experiencia directa de ir a sus talleres, sobre todo por lo que nos transmiten sus libros. Todos están al servicio de las constelaciones, todos sus libros. Son libros que tocan y reflexionan los puntos importantes de la técnica que aplicamos en las constelaciones. El primero que publicó en España se llama Constelaciones familiares en resonancia con la vida. Yo me acuerdo que cuando lo leí le dije, mira, es como esos dibujos que están hechos a rayitas para los niños para que tú luego los vayas completando. ¿Te acuerdas en León que te lo dije? Porque me parecía que tocaba todos los puntos, ¿no? Y tú luego ibas como rellenando esos huequecitos para hacer tu propio dibujo. El segundo libro que publicó se llama El arte de la terapia y tiene siempre unos subtítulos, sus libros, que a mí me parece que de alguna manera son los que tocan a las personas que estamos en este mundillo, ¿no? El subtítulo es Reflexiones sobre la sanación para terapeutas principiantes y veteranos, es decir, para todos, porque en el fondo esa diferencia entre principiantes y veteranos es como una especie de idea, ¿no? de lo que es, porque estamos todos en lo mismo, que es reaprender cada día sobre este tema. El tercer libro que publicó se llama El gemelo solitario, que supongo que lo conocéis ya. Es un libro escrito desde un lugar que es imposible que no toque a quien lo lee, ¿no?
porque no solamente da una información, no solamente da una información sobre una etapa que ha sido bastante obviada en toda la literatura del crecimiento personal, que es la etapa intrauterina, sino que está escrito desde el corazón, con una entrega de la propia experiencia personal, y eso hace que se rellene de unos contenidos muy fácilmente comprensibles para todo el mundo. Y lo he escrito junto con mi mujer, Carmen Cortés, así que soy coautor, igual como ella es coautora. Y lo digo porque a veces la gente dice, tu libro, El gemelo solitario, no, es nuestro libro. Y para mí es importante que se vea que está escrito por 2 manos y 2 personas y no solo por mi parte. Bien, y el cuarto libro, el que nos ocupa, se llama Fuerzas que sanan. Fuerzas son todo aquello que de alguna manera mueve al cambio, o bien insta al movimiento, o el movimiento hacia el reposo, ¿no? Según la física. De todas maneras son fuerzas que instan a un cambio y que sanan, que es un poco una palabra que él utiliza en casi todos sus textos, que es la palabra sanación, y que ahora luego tendremos ocasión de un poco desplegar. El libro consta de unos 19 o 20 artículos, ¿no? 3 de los cuales los ha escrito él, y otros son recopilaciones de autores alemanes principalmente, y es un libro que empiezas reflexionando sobre lo que es la salud y acaba reflexionando sobre lo que es la muerte. A mí me parece que es como una especie de círculo que inicia en la definición de la salud y acaba un poco con la mirada a la muerte, que también seguramente tiene que ver con lo que es la salud. Y va pasando poco a poco por diferentes contextos donde se aplican y practican las constelaciones. En todos esos contextos se aplica para ayudar a las personas a mirar la vida cuando las amenazas de muerte física, simbólica, psicológica les llevan a contextos clínicos. Pero además es una reflexión, según vamos viendo en distintos artículos, sobre las limitaciones de las constelaciones familiares, que también tenemos que reconocer, sobre las virtudes y las potencias de las constelaciones. Incluso habla de las posibles confusiones, en un artículo que me parece muy acertado, de las posibles confusiones de las personas que estamos facilitando talleres. A mí me ha servido mucho volver a releer este libro. Yo no sé si os pasa, pero a veces sale un libro y con la avidez que tenemos por sumar bibliografía leída, lo lees y te quedas con una parte, pero con una parte ínfima, ¿no? Y entonces ahora, al releerlo para hacer la presentación y para poder un poco compartir con él este espacio, pues es como si me hubiera dado tiempo a mirar el espacio entre las letras, es decir, a mirar, a reflexionar, ¿no? Y me parece un libro muchísimo más rico de lo que me pareció el primer día, que me pareció interesante, ¿no? Entonces, bueno, sin más, luego hablaremos entre los dos un poco de los artículos destacables, pero le doy la palabra y un fuerte aplauso a Peter. Bueno, lo primero, Fuerzas que sanan, entonces es un libro escrito por un total de 16 autores. Ahí mi función principal es hacer de editor, en el sentido de buscar y elegir contenidos interesantes, ¿no? O a algunas personas les he pedido, por favor, escriban artículos sobre X tema, etc. Y los autores son la mayoría de Alemania, pero también de Austria, Holanda, Estados Unidos, México y España. Y la intención básica de este libro era facilitar información. En el sentido que hay mucha experiencia ya, ¿no? Las constelaciones familiares aplicadas al campo de salud. Más experiencia que solamente hay aquí en España, por ejemplo. Aquí hay. Pero en Alemania las constelaciones tienen casi 20 años más de recorrido. Y, por ejemplo, hay clínicas psicosomáticas con 200 camas donde los clientes, los pacientes cuando vienen, reciben un tratamiento integral y las constelaciones familiares forman parte naturalmente
de este tratamiento. Esto hoy en día, aquí estamos a los comienzos a este nivel. Me diga que Sara hace poco ha conseguido que en el hospital ahí donde trabaja en Puig Cerdà ya las constelaciones están incluidas como un paso. Me parece genial. Ojalá que se abran caminos y más será posible. Otro ejemplo es desde hace 20 años en Berlín, la institución más importante para tratar a drogadictos utiliza las constelaciones como parte del tratamiento. Y hay 2 artículos en el libro que reflejan esta experiencia. Entonces, yo quería conseguir como hacer disponible esta información, que tiene diferentes niveles, diferentes temas. Hablamos de anorexia, bulimia, adicciones, drogas, cáncer. Hay un artículo de homeopatía, otro de dos de personas que trabajan en clínicas psicosomáticas, y todo ello para mostrar qué es que las constelaciones pueden contribuir y qué no. Ayer Manuel Zapata, en su excelente ponencia por la mañana, dijo algo que para mí me parecía precioso. Él dijo, esto es complementario. Es un trabajo complementario al proceso de la sanación. Y como tal, valioso, pero complementario. Quiere decir que en conjunto con otros métodos. Y yo me recuerdo un caso cuando una persona con cáncer vino a un taller mío y quería constelar el cáncer. Y yo le preguntaba en qué tratamiento está, qué dicen los médicos, y la persona me dijo, Petra, yo no voy al médico. Yo estoy convencido que si yo quiero, me puedo sanar. Y si hago algo es simplemente con naturopatía y nada más. Y finalmente no hicimos la constelación. Porque yo le dije a esta persona, para ti, tu credo, tu creencia es más importante que tu salud. Y sobre esto no voy a trabajar. Respeto tu creencia, pero para ti lo pones en primer lugar, antes de tu salud. Así que para mí los médicos tienen su lugar, la alopatía, la homeopatía, la naturopatía, todo esto contribuye y en su conjunto. Ojalá que nos sirva para sanarnos. Ok, hasta aquí unas pocas palabras. Creo que también es un tema que hasta ahora se ha tratado poco en la literatura, en el sentido que hay el libro de Ilse Cochera, Enfermedad que sana, constelaciones y enfermedades. Este fue publicado en 2012, hace 15 años ya. Y después Stefan Hausner, en su libro Aunque me cuesta la vida, publicado hace 10 años. Y estos son los únicos 2 que yo conozco, aparte de Bert Hellinger, que de él también existen, por ejemplo, un libro, para mí lo mejor libro es su título, Del cielo que enferma y de la tierra que sana, que es una transcripción básicamente de un taller que él dio, un monográfico sobre el tema de la enfermedad. Pero básicamente hay poca información y por eso también pensaba, este libro puede ser interesante. Hacer posible facilitar información y ojalá inspirar a personas a aplicarlo más, a aprovecharlo más. Os quiero leer la introducción del libro. Yo sé que tengo mi acento alemán que me va a acompañar el resto de mi vida. En este sentido, sí que cuando leo ciertas palabras, sobre todo los que empiezan con R, donde hay una R, hay una tendencia que no nos entendemos, ¿no? Cuando digo burro, no sé, cuando digo asno, está claro, ¿no? Entonces, voy a intentar de leerlo lo más claro posible y espero que lo entendáis. Esta introducción tiene 3 preguntas como tema. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la salud? ¿Y qué es la sanación? Una última pregunta. ¿Se oye bien al fondo de la sala? ¿Suficiente? Sí, estupendo. Ok.
En este libro nos encontramos con enfermedades físicas y mentales del ser humano. Dos categorías que son bastante definidas. Pero, ¿qué hace enfermar un alma? Con esta pregunta se hace obvio que nos movemos en un terreno complejo. La comprensión holística y psicosomática de que el cuerpo es una manifestación del alma y que en el fondo es el alma la que busca sanación cuando el cuerpo enferma, nos abre inmediatamente la puerta a una dimensión inmaterial que no es tangible y por eso tampoco medible con los medios y la metodología de nuestra investigación científica hoy en día. No obstante, también esta comprensión es solamente una de varias verdades profundas sobre la enfermedad. Aquí quiero decir que existe una cita de Niels Bohr, un físico cuántico, que dijo: lo opuesto de una profunda verdad suele ser otra profunda verdad. Y esto nos saca de la polaridad, yo tengo razón o tú tienes razón. No, ambos tienen razón. Y también con el campo de medicina, la alopatía tiene su razón y su lugar, y el médico, y también la comprensión psicosomática, por ejemplo. Cada enfermedad tiene un sentido o incluso una tarea. Somos maestros en poder encontrar un sentido en todo, pero no tiene ningún papel la casualidad, el desgaste del cuerpo, infecciones, etc. Es siempre así que podemos intuirlo antes cuando estamos a punto de enfermar y en consecuencia podríamos evitarlo. Desde hace milenios es una necesidad del hombre poder sanar enfermedades, aliviar el sufrimiento y posponer la muerte todo lo posible. En consecuencia, hemos ampliado enormemente tanto nuestros conocimientos sobre el cuerpo y los síntomas, como tratar enfermedades y erradicar epidemias, por ejemplo, la peste, ahora quizá pronto la malaria. No obstante, la enfermedad se defiende sin problemas y se reinventa, como muestran nuevas enfermedades como el SIDA. Por ejemplo, el cáncer, quizá la enfermedad dominante del siglo XX, tiene menos consecuencias mortales que antes, o por lo menos se retrasan. Pero aunque los avances médicos en muchas áreas pueden sanar gran variedad de enfermedades o controlarlos mejor, aparecen nuevas. Actualmente las enfermedades autoinmunes o neurológicos como el Alzheimer van en aumento y seguramente dominarán las décadas por venir. La enfermedad forma parte de la vida y no disminuye, igual como la vida misma tampoco disminuye. Y tampoco será menos mortal, porque también la muerte forma parte de la vida. Una noticia en el país: causas de muerte entre los españoles. La mayoría de las defunciones se debieron a causas naturales, es decir, enfermedades. En 2014 fallecieron 390.000 personas por estas causas, lo que representó el 96% del total. Así que os podéis hacer la idea, ¿no? La vida es limitada y pasajera. Esa es la única certeza que tenemos cuando nacemos. Es cierto que en muchos países ricos la expectativa de vida se ha ido aumentando considerablemente, pero con el precio de que enfermamos más a menudo. Gracias a la medicina moderna, hoy podemos sobrevivir a enfermedades de las cuales hubiésemos muerto no hace mucho, para volver a enfermar de nuevo en otro momento.
ya que una tarea de la enfermedad es precisamente esta: hacer que nos rindamos y llevarnos al otro lado del umbral de la muerte, sea lo que sea que nos espera allí. Y justo este hecho indiscutible de que nuestra vida es limitada la hace valiosa. Cuando preguntamos por el sentido de la enfermedad, encontramos más respuestas. En las constelaciones familiares se hace visible que también conflictos que nos llegan de nuestro propio sistema familiar se pueden transformar en dinámicas enfermizas. Así se ve, por ejemplo, con el tema de adicciones. Puede que uno sea más o menos consciente de algunas de estas dinámicas, mientras que hay otras completamente inconscientes, sobre todo cuando se trata de traumas transgeneracionales no sanados. Aquí una enfermedad puede ser una pista para resolver un viejo tema heredado. También parece que el hombre a menudo necesita lo dificultoso para madurar y seguir su desarrollo. Aprendemos a través de lo difícil. Es bien probable que conozcas a alguien que superó una enfermedad grave o tuvo que aprender a convivir con ella, y que en consecuencia ha redirigido su vida a lo que para él son los valores importantes. De esta manera llegamos a apreciar lo que tenemos. Nadie reconoce realmente la salud hasta que haya enfermado. Ya Heráclito dijo: la enfermedad hace la salud dulce. Entonces, ¿qué es la salud? La salud no solamente, como la sociedad moderna la determina a menudo, funcionar bien y adaptado, como ruedas dentadas en un engranaje mayor, para sostener la exigencia y el estrés de una meritocracia moderna. Al contrario, una terapia profunda, exitosa, que sana, puede tener en el cliente, entre otros cambios, el efecto de rendir menos en su mundo laboral. Hace poco leí una frase: la salud mental no es solo la carencia de síntomas, es haber desarrollado plenamente tu potencia. Por eso, si intentamos definir la salud, rápidamente nos encontramos con dificultades y contradicciones. Según el punto de vista de médicos convencionales, médicos o naturópatas holísticos, curanderos o chamanes, psiquiatras y psicoterapeutas, o organizaciones como colegios profesionales o la OMS, nos encontramos con las respuestas más diversas. ¿Qué responderías tú, estimado lector? ¿Cuál es tu definición de salud? Para mí, la salud se da cuando el alma puede respirar tranquila y profundamente, cuando estamos en sintonía con nosotros mismos y fluimos con la vida. Estar sano quiere decir estar en continuo contacto con uno mismo, sentirse, también encontrar el tiempo de parar y contemplar la propia vida y percibir qué es lo adecuado para uno. En otras palabras, estar presente. ¿Qué es la sanación? La enfermedad a menudo es un primer paso hacia la curación y la sanación del alma. Por lo menos nos ofrece una posibilidad para ello. Nuestra sanidad pública trata la enfermedad como un fenómeno aislado y no deseado.
como un enemigo al que hay que vencer y hacer que desaparezca lo antes posible. Esta comprensión está muy extendida en la población. De ella resulta una actitud en la que uno lucha contra una enfermedad que tiene su lugar en él y entiende su cuerpo y su alma como campo de batalla. Esta imagen de la sanación me parece realmente curiosa. Otra actitud posible es aquella en la que uno se cuida su cuerpo y lo acepta como es. También con sus enfermedades y su proceso de envejecimiento. Si uno se trata a sí mismo de este modo, con una actitud amorosa, le resulta más fácil dejar de centrar su atención en la enfermedad como fenómeno aislado para dirigirla a sí mismo y a su vida como un todo. Asentir a una enfermedad nos pone en contacto con la gran fuerza de la no resistencia. Sucede con cierta frecuencia que una enfermedad se retira cuando se ha visto, se ha comprendido su sentido más profundo en nuestra vida. Las fuerzas de autocuración en el ser humano son inmensas. Quizá muchos de vosotros habéis oído de una u otra experiencia de alguien que estaba muy gravemente enfermo o ya como un caso perdido, ¿no? Y que más allá del tratamiento oficial se ha sanado. En casos inexplicables, que no deberían ocurrir. Pero nos muestran justo esto, que hay una gran fuerza de autosanación en cada uno de nosotros, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. La sanación es un espacio en el que algo excluido, rechazado o no percibido encuentra el lugar que le corresponde a una persona y con ello la calma. Carl Gustav Jung dijo en una ocasión que uno no cura sus enfermedades, sino son las enfermedades que lo sanan a uno. En ese sentido también puede ser que una enfermedad se quede como un señalizador sintomático, un acompañante transformador o un guardián que siempre de nueve nos llama la atención cuando nos perdemos y descuidamos nuestro dinámico equilibrio interno entre cuerpo, mente y alma demasiado tiempo. En su búsqueda de sanación, el enfermo encuentra personas que le ofrecen ayuda. ¿Qué hace un terapeuta cuando trata a un cliente enfermo? De acuerdo con la comprensión sistémica, para una persona toda enfermedad es a la vez una solución para un problema. Las personas ven, tengo un problema, tengo una enfermedad. Sea otra vez físico o también en la vida o psíquico. Pero el problema ya es una solución. Entonces, ¿una solución a qué? Ahí la cosa se pone interesante. ¿Qué hay detrás? En la terapia se trata de ver esto con el fin de encontrar a continuación una solución diferente que asienta más a la vida. Por eso, el terapeuta y el cliente exploran juntos las dinámicas y los conflictos interiores del cliente y trabajan para lograr en él una actitud más integradora y liberadora. Esto se consigue solamente cuando el terapeuta se mantiene humilde y asiente al destino y también a la enfermedad del cliente, tal como es. Sabe de la importancia del médico y de la medicina, justamente también de la alopática, para la necesaria atención facultativa del enfermo. Él está el puesto que merecen, sin querer suplantarles. Trabajan juntos. El médico sana el cuerpo y el terapeuta sana el alma. Ambos
están al servicio de la sanación. En este sentido, nuestro trabajo con constelaciones puede ser un acto importante de la salutogénesis, ya que cuidamos la salud de la persona. Prevenir que nos enfermamos. Si nos cuidamos los conflictos internos, muchas veces no hay necesidad de somatizarlos, llevarlo al cuerpo. Es cuidarse antes del tiempo. O al tiempo, no antes. En los siguientes capítulos se muestran diferentes facetas de nuestra labor como terapeutas y consteladores. Aún así, tienen una cosa en común. En nuestro empeño de encontrar sanación, sea para uno mismo, sea para nuestros clientes, rápidamente nos encontramos con límites que nos enseñan algo igual que los enfermos mismos, que es ser humildes ante la vida y la muerte. Y algo más, la incertidumbre. Lo que sirve y sana a uno no lo hace con otra persona. Las constelaciones familiares son un método fenomenológico. Y aunque dos clientes pueden tener el mismo síntoma, hay que encontrar cada vez de nuevo una solución particular para cada persona que sea única y no repetitiva. En ese sentido no sirven las listas diagnósticas que indican qué síntomas tienen que ver con qué dinámicas familiares. Yo creo que justo esta actitud de incertidumbre, el no saber, nos protege de perder el contacto con la realidad y empequeñecer el alma, que es siempre más grande que la mente interpretadora y controladora y que la rehuye. Y es el contacto con la realidad lo que nos sana. Hasta aquí. A mí me parece que aquí haces como una especie de disertación, ya lo hemos hablado antes, ¿no? ¿Me oís bien? ¿Me oís? Sí. Vale. Bien, sabes que a mí me interesa el cuerpo. Quien conoce mi trabajo sabe que para mí es uno de los elementos importantes y el gran olvidado de todas las técnicas terapéuticas que trabajan tanto en constelaciones como en otras técnicas psicológicas. Y creo que la definición que haces de salud contempla una parte importante de lo que es el cuerpo. Los griegos tenían la acepción de que el alma tenía dos sentidos. Por una parte entendían que el alma era la psique, la parte mental, y por otro lado el alma era el neum o la respiración. Y tú en tu definición dices la salud se da cuando el alma puede respirar tranquila y profundamente. Bien, a mí me parece que es una frase que da de lleno en la concepción que yo tengo de la curación, que es respirar, ¿no? Aprender a respirar, reaprender a respirar. No sé si quieres decir algo más. No, me gusta. Cuando lo escribí no estaba consciente de ello. Bien. Bueno, podríamos ahora ir hacia cualquiera de los lados, tanto de tu disertación aquí como de los otros capítulos. Yo quisiera, un poco para diversificar, hablar de otros autores también, ¿no? Y comentar, por ejemplo, a mí me encanta el artículo de Stefan Hauptmann. En él habla de la diferencia entre identificarse como una especie de identificación consciente, de toma, de estar presente para identificarte, y lo diferencia de estar identificado, que sería como estar a merced de unas fuerzas inconscientes que hacen que de alguna manera repitamos destino y que estemos como cogidos continuamente repitiendo nuestros propios esquemas y las reacciones de sufrimiento que conllevan. No sé qué piensas tú de esto o qué puedes aportar. Para mí es una dimensión de las enfermedades. Nosotros tenemos la tendencia habitualmente, ¿no? Cuando alguien está enfermo, habla de su enfermedad como algo individual, algo personal. Y una dimensión de enfermedad es que no solamente es individual. Se manifiesta una enfermedad en un contexto del sistema familiar o transgeneracional.
Entonces, un síntoma, una enfermedad puede ser causado, o mejor dicho, puede tener relación con sucesos que no tuvieron lugar en la propia vida del cliente, ¿no? Sino en sucesos 1 o 2 generaciones anteriores. Y esa es una dimensión de enfermedad para mí. A ese nivel, el propio Hautner tiene una frase aquí que creo que un poco completa lo que tú dices, y dice algo así como que las constelaciones sistémicas nos enseñan que la visión de síntomas y enfermedades como fenómeno individual puede ser demasiado limitada, y que hace falta contemplar y reconocer la sintomatología dentro de un contexto familiar más amplio, a veces transgeneracional, para posibilitar la sanación. ¿Estáis en la misma línea? Sí. Bien, hay otra cosa que, hablando un poco antes de lo que decías del contexto clínico donde se están dando en Alemania las constelaciones, que yo creo que es el trabajo que debemos hacer. Hemos hablado antes del buen trabajo de Sara a nivel de las instituciones, y que también una frase que habla de la psicooncología y que creo que vale la pena remarcar en el capítulo que habla del cáncer. Harald Homberger. Harald Homberger es un colega alemán muy experimentado y, entre otras cosas, durante 8 años trabajó como psicólogo acompañando en la oncología a personas enfermas de cáncer. Y a nivel individual ha hecho más que 600 trabajos, ¿no? Trabajando con 600 personas y siempre también constelando, donde él representaba el cáncer. Y ha resumido su experiencia en este capítulo que me parece excelente, uno de los mejores, lo más ricos del libro. Sí, la frase a la que hacía referencia dice: desde el punto de vista de la psicooncología, el solo hecho de que un afectado o afectada se decida a hacer una constelación de su caso ya forma parte de su comportamiento orientado a la sanación. A mí me parece importante, y también remarcar la complementariedad, que no se trata de que esto sea ni sustituto de nada, sino de alguna manera como algo complementario que cambia la relación. Yo también tengo una frase para definir la salud, y la frase que suelo utilizar es que la salud no es la ausencia de síntomas, es la relación que tienes con los síntomas. Eso es la verdadera salud. Bueno, que a mí me recuerda, hace poco hablé con una colega nuestra, el médico, y hablamos de esto de estar en sintonía consigo y con su vida y con su destino. Ella dijo, una persona que está enferma de cáncer, por ejemplo, si está en sintonía con su vida, aunque muera sana. Es interesante, ¿no? Nos rompe un poco los esquemas. Sí. Bueno, después también hay un capítulo que hablábamos de un poco la actitud humilde. Enseguida pasamos a las preguntas, comentamos este otro artículo y después pasamos a si queréis comentar vosotros algo. Un poco de la humildad, que tú también has hablado del facilitador, del terapeuta, ¿no? Y a ese nivel también recuerdo lo que decía Zapata, ¿no? De que, bueno, pues muchas veces tenemos que estar dispuestos, él lo hablaba para reforzar lo que son las supervisiones, pero un poco también es abiertos a nuevas técnicas. En tu libro, el gemelo solitario, hablas de una frase de Abraham Maslow, que yo también suelo decir y que me encanta, que viene a decir así como que es muy fácil, incluso comprensible, que las personas traten como clavos todo lo que ven cuando el único instrumento que tienen es un martillo. Y entonces se dediquen a dar martillazos a todo lo que encuentran. Sí. Dale, dile. Bueno, pues que de alguna manera, hablando de la complementariedad incluso en nuestra formación, yo creo que tenemos que tener muchos instrumentos a la vez y hacerlos complementarios, los que tenemos nosotros y los que se ponen al servicio de la sanación en la sociedad. Porque ahí hay un punto que me parece importante. En el trabajo de constelaciones familiares, personas que trabajan mucho en ello, al final todo problema que presenta el cliente es transgeneracional.
Siempre viene de la familia, algo ahí que está en desorden, algo que está mal, etc. Que estrechan muchísimo la vista. Entonces puede ser, o no. Y para mí estamos todos en este paradigma cartesiano de causa-efecto. Entonces, si hay una enfermedad, esto es un efecto, ¿cuál es la causa? Empezamos a buscar explicaciones de dónde viene. Es una profunda verdad, como hemos dicho antes. Quizá la enfermedad viene de algo, es un síntoma de una dinámica detrás, etc. Otra profunda verdad es que no hay nada detrás. Simplemente te tocaron. Porque también yo he visto personas que encima de estar enfermo después también cargaron con ¿qué he hecho yo mal para enfermarme? Entonces llevan dos cargas. Ahí nos podemos volver locos. Entonces para mí es más bien, ok, ya que la enfermedad está aquí, quizá no hay causa-efecto, simplemente está aquí mi vida, ¿qué puedo aprender de ella? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué puedo hacer con ella? Es otra forma de ver. Y yo lo considero importante porque si no, estrechamos la vida y no tenemos control. Porque si esto de causa-efecto es cierto, entonces yo puedo hacer todo lo correcto para no enfermar. Detrás de esto es una fantasía que yo puedo controlar la vida, los sucesos y que nada malo me va a ocurrir. Y es una ilusión. No tenemos nada bajo control y nadie de aquí presente en la sala sabrá si mañana está vivo o no. Esta incertidumbre. Yo creo que viene de allí tanto esta necesidad de buscar razones y el por qué, el por qué. Y las preguntas que empiezan con por qué no suelen llegar lejos. Ok, esto respecto al martillo de los clavos. Bueno, pues esto, imaginaos que solamente hemos comentado 4 de los artículos que tiene el libro, por lo tanto no tengo más que recomendaros de nuevo una lectura detenida, una lectura con tiempo, porque es un libro muy rico. Ahora abrimos la posibilidad de intervenir, entonces levantáis la mano y quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario o aportación. Hola, yo quería preguntar, hubo una reflexión de Zapata hablando precisamente de la necesidad de una mirada multiperspectiva, ¿no? O poliédrica sobre la enfermedad, donde diferentes disciplinas tenían que darse la mano, ¿no? Y hablar de un trabajo transdisciplinar, ¿no? Donde bueno, cada uno miraba desde su propio foco, pero todavía faltaban elementos que supieran conectar o relacionar esas diferentes perspectivas, ¿no? Y sobre todo que desde el punto de vista terapéutico el paciente pudiera integrar, ¿no? Esas diferentes entradas y el cuerpo lo asumiera con soltura. En ese sentido se supone que, bueno, que cada cosa empieza por un lado de manera independiente y hay un momento en el que a alguien le apetece integrarlo porque a él le va bien, por ejemplo, mezclar, yo qué sé, el shiatsu con las constelaciones familiares, o porque necesita a nivel personal integrar su experiencia con el psicoanálisis y posteriormente con las constelaciones familiares. Entonces, de una manera natural, el cuerpo que uno tiene que integrar lo que se va encontrando por el camino, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, del encuentro entre disciplinas, se pueden crear patrones, ¿no? o bueno, sistemas, digamos, de abordamiento de esto, de estas posibles terapias como experimentos. Pero mi pregunta un poco, mi inquietud es, hasta ahora, ¿qué registros hay, por ejemplo, de estas experiencias? Si dentro de Alemania, de esa práctica clínica o de ese contexto clínico del que has hablado antes, qué cosas ya están, digamos, oficializadas o qué proyectos privados, por ejemplo, se han ido desarrollando, si en este sentido tenemos como algún punto de partida que sepamos que funciona, que esa complementariedad entre disciplinas está teniendo resultados positivos, ¿no? Que sean ya tangibles y palpables, y si no, pues bueno, qué estrategias o qué mecanismos de encuentro
visualizáis, ¿no? Para poder generar esos diálogos, ¿no? No ya solo desde ver que dentro de las constelaciones familiares hay un abanico de posibilidades, sino de qué manera desde las constelaciones se pueden iniciar conversaciones con otros frentes. Nada más. Gracias. Yo creo que estos diálogos, estas conversaciones ya están en marcha desde hace tiempo. Otra cosa es preguntar, no estoy seguro si tu pregunta apunta más bien a este intercambio de información. Por ejemplo, Manuel Zapata ayer dijo que más que la mitad de los médicos alemanes están formados a la vez en otras técnicas, ¿no? Y los enamoró como acupuntura o homeopatía, lo que sea, en gran medida. Entonces ahí ya ocurre este enriquecimiento hacia una comprensión más holística. Si preguntas si hay resultados de investigaciones científicas, si las constelaciones han contribuido de forma significativa a sanar enfermedades físicas, yo los desconozco. No podría decir que no tengo conocimiento si hay o no hay, o si hay, sabes también que sean estudios científicos de nivel, que realmente cumplen con los parámetros para ser reconocidos dentro del mundo académico. El dilema allí es, otra vez, como es en este momento una ciencia muy materialista y tocamos lo inmaterial, es muy difícil medir. Y también cuando hay justo este enfoque holístico, donde la persona recibe no solo un tratamiento, sino varios impulsos de diferentes enfoques, de diferentes técnicas, si después la persona esté mejor, ¿qué fue lo que sanó? No sabemos. Yo tengo claro que una constelación no es una solución. Y en cualquier taller abierto, cuando doy, lo primero que digo, deja esto claro, ninguna constelación es una solución. Es el comienzo de una solución. Lo relevante ocurre dentro de la persona, no allí entre los representantes. De la misma manera con el tema de sanación. Cuando trabajamos no sabemos qué es que el cliente finalmente se lleva a casa. Yo no sé si con mis palabras he contestado a tu pregunta. Quería insistir un poco sobre ejemplos... Espera, llega el micro. Sí, quería insistir un poco sobre ejemplos concretos que en Alemania ya estén funcionando, de relaciones entre constelaciones con otras disciplinas que se apliquen de manera simultánea sobre un paciente. Allí justo en el libro vas a poder leer capítulos al respecto. Justo para eso lo he hecho. No son testigos de ello. Bueno, redundando y como viene tan al pelo la situación personal en relación a lo de las meningitis que dije anteriormente, referido ahora al doctor, al neurocirujano que me salvó la vida en Argentina. A partir de entonces, él dice que este de los que ha ido por todo el mundo, después en los congresos, y dice que siempre ha llevado mi caso desde entonces. Pero no es ya porque haya llevado mi caso, sino que mi caso le llamó más la atención, como él me dijo después, cuando me daban solamente el 20% de posibilidades de salir después de la operación de la cabeza. Entonces él me dijo, bueno, gracias doctor, porque me has salvado la vida. Y dice, no, la vida te la has salvado tú. ¿Por qué? Pues porque tuve una serie de actitudes de serenidad, que cuando me iban a operar conseguí tener 36,5 de temperatura y 11,5, 7,5 de tensión arterial, etcétera, etcétera, y decía a los médicos, ¿por qué cuando estaban ya con las caretas puestas? Pero qué cara más triste tenéis, si al que vais a operar es a mí. Todo eso yo me he enterado en parte porque ya me estaban anestesiando porque me lo ha dicho él. Evidentemente, como hemos analizado mucho con él, él dice que cambió en gran parte su situación
y ver cómo las enfermedades, incluso la mía, que era tan grave y tan final, cómo es posible que si el sujeto, la persona, pone de su parte lo que tiene que poner y quiere vivir, vivirá. Sí. Perdón, simplemente digo, en honor a otra cosa que no tiene que ver, es que este doctor es el doctor Oviedo, que es el marqués de Oviedo, en 4ª generación, y vive de allí de Argentina. Gracias, Noé, pero mira a ver si tienes alguna pregunta para Peter o era uno. Era una reflexión que he dicho. Yo te agradezco la reflexión y creo que hay un elemento más, que es la gracia que ocurre. Tampoco lo tenemos solo en nuestras manos. Tú has puesto tu parte, la vida ha puesto su parte y aquí estás. Y es un ejemplo que inspira confianza y esperanza. Gracias. Quiero acabar con una última frase, una última cita, que es el final del libro. Os leí el comienzo del libro y ahora os voy a leer el final. Con esto acabamos. Es una cita de Stephen Levine. La curación no viene de ser amado, sino de ser uno mismo. No es un asunto de estar claro, sino de ser claramente uno. Esta cura es simplemente ser uno mismo. Nada que esté separado, nada apartado, nada que limite. Entrar por momentos en el reino del ser puro. La puerta se abre, más allá de la vida y la muerte, nuestra cara original se vuelve hacia nosotros. Gracias.